Hey, wanna listen to some tunes? Vemos afectados. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Sí, maestro, que el presidente ya legalice la marihuana. Disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Qué puede hacer, hermano? Chamba es chamba. Gente, vosotros un que seré fielmente el cargo de presidenta de la República. Oiga, se invítame a mí, qué causa. Este 22 de diciembre se va a dar la segunda fecha de la chocolatada de Sidral, así que por favor. Se registró un accidente. Se trata de Diego Berti, que sufrió una caída de los pisos de su edificio. Probablemente este sea mi último video del año y para terminarlo bien, me puse en la tarea de hacer esta especie de Rewind 2022 en formato de iceberg, donde estarán recopilados los momentos más importantes y aleatorios del Perú de este año 2022, un año que nos dejó uno de los mejores momentos audiovisuales del cine peruano, hasta una mini guerra civil de adolescentes exigiendo una bebida preparada con leche y cacao a un streamer, y no olvidar al peor golpe de estado jamás hecho, todo esto y más en esta especie de rewind hecha por quien les habla. Y para completar segundos del video, síganme en mis redes sociales, donde paro actuando como un esquizofrénico. Y también les dejo mi yape que la verdad me apoyarían bastante a pagar la operación de la córnea, debido a las altas horas de la noche que me pasé editando este video pegado a la computadora. Nivel 1. Chupetín Trujillo y la Pantera del Callao en Incasex. Cuando alguna figura del espectáculo interviene en una película para adultos se convierte rápidamente en tendencia, esto le pasó a Chupetín Trujillo, el popular payaso que se hizo conocido por el ciberacoso que recibía por el grupo de la Beba Army, quien apareció en su primera película para adultos a mediados de este año, dando un giro de 180 grados a su carrera, aparece en el video con su ya particular outfit, donde actúa como animador de una fiesta, e incluso se le escucha gritar su ya clásico grito de guerra. Bastó poco tiempo para que el video sea un éxito, y las personas en las redes sociales ya especulaban de quién podría ser el siguiente personaje público que aparecería en una siguiente película de este tipo. Es ahí que se confirma al siguiente prota, nada más y nada menos que la Pantera del Callao. Tú pones la chela, yo pongo los caramelos. Y así como pasó con Chupetín Trujillo, el video se viralizó rápidamente y generó muchas burlas hacia la Pantera, puesto que Con un ultimato al Chupetín de Trujillo. Oh, causa, deja mal batería. Ya vi el video de Incaset. O qué pasa con la gente de Incaset. Invitan a huevona, mientras que está que se la bien rico a la chama. El huevón de Chupetín está que mira. Está que le mira el culo a la jeva, o está que le mira el pepino al huevón que está que se le empuja. en este ultimátum de la Pantera aseguraba que tendría una mejor performance de lo que tuvo Chupetín en dicha película, pero para los privilegiados que vieron dicha obra cinematográfica, queda igual de mirón que Chupetín Trujillo, generando así diversas burlas por parte de la gente. Sin duda la aparición de estos dos personajes en sus respectivas películas, marcó un antes y un después en el cine peruano. A Vacilar 2022. A comienzos del año se anunció el regreso de A Vacilar, programa que había tenido éxito a mediados de los 2000 y terminó su emisión en el 2011, gran parte de su éxito se debía gracias a su carismático animador Raúl Romero, y es justamente la ausencia de este uno de los principales factores por el cual el programa fracasaría, pues el programa fue lanzado al aire el 15 de enero de ese mismo año, y solamente estuvo 2 semanas al aire, y lo que más se cuestiona hasta día de hoy fue el no regreso de Raúl Romero, siendo reemplazado por Roger del Águila y Joana San Miguel como conductores del programa, y es que al no tener a la figura característica de este recordado programa, que de hecho hasta su apodo es parte del título del show televisivo, haría que este no sea el mismo, generando así poca aceptación por parte del público, y si le sumas como conductora, a Joana San Miguel que genera una antipatía y a los guerreritos que los ves todos los días ni bien prendes el televisor, pues era cuestión de unos cuantos programas emitidos para saber que esto no duraría mucho, y fue así que solamente estuvo 2 semanas al aire, siendo reemplazado rápidamente por Esto es Guerra.
probablemente el fracaso televisivo más grande de este año, y es que ni contraer a Roger del Águila el popular Chivito, ni a la Monia, ni siquiera contraer a las modelos que aparecían en el antiguo A Vacilar pudieron levantar rating. Mi bebito Fiu Fiu es una canción parodia producida por nuestro Kanye West peruano, Tito Silva Music, el mismo que hizo himnos imborrables en la memoria de todos los peruanos como El Niño y el Pollo 2. Una vez una tarde llevaba un niño, un pollo. Así como también el único productor peruano en combinar a los toribianitos con post-punk ruso. Básicamente la base instrumental de esta canción se basa en la canción de Stan de Eminem, y esta parodia musical trata sobre un escándalo político, específicamente un supuesto romance entre el expresidente Martín Vizcarra y una ex candidata al Congreso, y la letra está inspirada en unos mensajes de WhatsApp donde la ex candidata envió a Martín Vizcarra. Luego esta conversación fue revelada en un programa periodístico el 15 de mayo de 2022. Luego de la publicación del tema musical producido por nuestro Kanye West peruano, se convirtió rápidamente en lo que probablemente sea el tema peruano más viral de este año, y fue tanta su popularidad que fue reproducida en discotecas y bares peruanos, incluso en fiestas infantiles, así como también fue muy bien recibida en varios países. Pero justo cuando la canción alcanzaba el clímax de su popularidad, Tito Silva retiró la canción de Spotify y YouTube, según sus palabras fue debido a una decisión personal ya que podría causar incomodidad a terceros, y no por usar la base de la canción de Eminem como muchos pensaban, y es que es comprensible, ya que se dio a conocer internacionalmente la historia sobre la presunta infidelidad de Vizcarra hacia su esposa, que probablemente sea la más afectada en esto, ya que este tema musical favoreció su imagen a Vizcarra, y en cuanto a Zully Pinchi pues aprovechó su momento, y anunció la publicación de su poemario, Pionono de vitrina en la Feria Internacional del Libro de Lima. Macanaki, personaje revelación. Cada año aparecen ciertos personajes pintorescos en el medio del internet, como es el caso de Chupetín Trujillo, que saltó al estrellato allá por el lejano 2019, o la Pantera del Callao, que ya era conocido años antes, pero no fue hasta el año 2021 en el que se ganó el corazón de muchos, apareciendo en lo que probablemente sea el evento que marcó un antes y un después en la juventud limeña. Hablo de la chocolatada de Sideral, donde la Pantera lanzó sus ya clásicos ultimátum a Samir Velázquez por supuestamente arruinar dicha chocolatada. Y este año no iba a ser para menos, este año el internet peruano nos iba a regalar personajes sacados de las tiras cómicas del Trome como Papá Redmayne, el Marcianito de la Risa, y Alan García 2. Sin embargo, el que le robaría el puesto a estos personajes, se trata de Macanaki, la realeza. Gente, bótanos un Pero para el que no conozca a esta estrella en ascenso, su nombre real hasta día de hoy sigue siendo un enigma, pero todos lo conocen como Macanaki, un tipo de aproximadamente 28 años, y que es trujillano. Sus inicios se remontan a inicios del 2022, cuando empezó subiendo TikToks, saliendo a la calle y hacer que la gente vote su gat, pero no fue hasta inicios de abril, donde hubo un paro nacional generando bloqueos de carreteras, es ahí que Macanaki empezaría a ya no ser solamente algo conocido en Trujillo sino a nivel nacional, puesto que en un video se observa que despoja sus prendas de vestir y se monta sobre su bicicleta haciendo una pirueta, saliendo en las noticias. Esta no sería la primera vez que se muestra desnudo ante la gente. Macanaki ya había posado como Dios lo trajo al mundo junto al guaco erótico de Moche colocado en el distrito del mismo nombre. Pasarían los meses y Macanaki seguiría subiendo sus ocurrentes TikToks y haciendo shows en discotecas y bares de Trujillo, generando así muchos seguidores. No fue hasta mediados de año donde Macanaki sacaría su primer tema musical, recibiendo muy buena aceptación, pues el video actualmente sobrepasa las 100.000 vistas, y gracias a esto Macanaki ya empezaría a dar shows por el Perú y hacerse cada vez más conocido, pero la razón por la cual lo incluye en el video, es por más allá del desarrollo de personaje que tuvo hasta ahora, es porque se atrevió a hacer algo como Chupetín, la Pantera y el Marcianito de la Risa no se atrevieron a hacer, y hablo de actuar, y no ser un mirón más. El tipo que comenzó el año montando su bicicleta Calato en Trujillo, sacando un tema musical que pegó y actuando en una de las productoras de cine para adultos peruanas más reconocidas, pero no siendo un mirón, y actuando de verdad, teniendo así un buen desarrollo de personaje en este año, y por el cual considero yo el personaje revelación del internet memero peruano. Al fondo hay sitio 2022.
Tras 6 años de ausencia, Al fondo hay sitio volvió la pantalla chica, considerado uno de los programas nacionales más exitosos hasta la fecha, razón por la cual productores decidieron revivir esta serie, que había culminado en 2016, pero a diferencia del desastroso regreso de A Vacilar, esta tuvo un aceptable rendimiento a nivel de rating y una buena aceptación por parte del público, a pesar de no contar con algunos actores que estuvieron en el Al fondo hay sitio original, suplantando a estos con nuevos personajes interpretados por nuevos actores. Se conoce que va a tener otra temporada más para el 2023. Alianza Lima bicampeón. Alianza Lima celebró su bicampeonato este 2022 y con ello lo celebró medio Perú. Millones de hinchas que nunca olvidarán la histórica jornada del 12 de noviembre del 2022. El 1-0 a favor de Melgar en Arequipa dejó abierta la serie, y Alianza aprovechó al máximo esa oportunidad ya que la final de vuelta se jugó en la casa de Alianza, el Matute, logrando una remontada, llevándose así el título del campeonato durante 2 años consecutivos, después de la desastrosa campaña que realizó en el 2020. Nivel 2. Chocolatada de Sideral 2.0. Muchos recordarán aquel evento que se realizó con una buena intención, en diciembre del 2021, una chocolatada que realizó el streamer de Dota, Sideral, para los niños de su zona, tuvo que ser suspendida por la lamentable actitud de algunas personas, quienes realizaron actos vandálicos en el lugar, haciendo que pase de ser un evento benéfico, a más parecer una reinterpretación de la película Proyecto X hecha a la peruana. Y este año se pensó que Sideral iba a hacer una chocolatada, ya que por las redes sociales se comenzó a viralizar un afiche de invitación a la chocolatada de Sideral para todos los niños. Sin embargo, el streamer salió a desmentir dicho afiche, diciendo que no se iba a organizar ninguna chocolatada y que dicho afiche era fake. Aunque algunas personas sí creyeron esto, e incluso fueron a la vivienda del streamer pensando que sí existía tal evento. Y además llegó a ir grupos de seguidores de Sideral a su casa, causando algunos altercados, pero nada comparado a lo que se vivió en el 2021, pero tal parece que las esperanzas de ver otra chocolatada por parte del streamer no están perdidas pues. En una conferencia que dio hace poco en Arenales, confirmó que sí va a haber chocolatada el 2023. Bueno, les comento que para el próximo año voy a hacer algo bien bonito para los niños de 30 años. ¿Ustedes? Para los niños, pero tengo que organizar mejor y voy a hacer una chocolatada para todos ustedes, ¿no? De verdad, te lo prometo. Sea lo que... Legalícenla. Uno de los primeros videos virales de este año, se trata de una transmisión en vivo de un programa periodístico que estaba realizando una nota informativa desde la playa de Ventanilla, donde ocurrió el derrame de petróleo causado por la empresa Repsol. En el video aparece un periodista enojado que incluso maldice a la empresa española por el daño ambiental que había causado. Además de solicitarle unos zapatos nuevos porque el que tenía puesto se habían manchado de petróleo, entonces el periodista le pregunta al trabajador, que aparentemente sería de la empresa Repsol, sobre el derrame de petróleo, pero lejos de recibir una respuesta crítica por lo que había pasado, el trabajador troleó al supuesto hombre de prensa, convirtiéndose este video en uno de los momentos top audiovisuales de este 2022. Señor, ¿cómo está? Buenos días. No sé si usted es capaz de hablar. De pronto, como trabajadores, muchos no quieren hablar. Sin embargo, todos somos peruanos y todos nos vemos afectados. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Sí, maestro, que el presidente ya legalice la marihuana, de verdad, pues, maestro. ¿Sabe usted lo que está hablando, señor? Sí, señor, que no puedo... ¿Cómo se llama usted, señor? No le voy a decir... Mire la estupidez que habla este señor. Yo no le voy a decir mi nombre. ¿Dice que legalice la marihuana? Claro, pues, maestro. Queda para usted, señor. ¿Que legalice la marihuana? Sabe, estamos trabajando, señor. ¿Acaso estamos arrancando? Imagínense. El regreso del especial del humor.
Este año hubo varios programas de antaño que volvieron a reaparecer en la pantalla chica, y el especial del humor no sería menos, junto con los comediantes Carlos Álvarez y Jorge Benavides, quienes a lo largo de los años han formado una de las duplas humorísticas más famosas de la televisión peruana. La dupla se juntó para grabar un único programa, el cual fue emitido el sábado 10 de septiembre de 2022, no se ha detallado sobre la intención de realizar más programas o juntarse definitivamente, trascendió que el especial sería un piloto para analizar la respuesta del público. El espacio fue llamado así en referencia al programa que tenían JB y Carlos Álvarez juntos, el cual se llamaba El Especial del Humor. Además, inició con la misma música de ritmo Axe. En este único programa, los humoristas imitaron a Elian Carp, Lila Paredes, Antauro Humala y más. Además, no pudo faltar la parodia de las pitucas de la Molina. Sin duda el ver esto fue recordar con nostalgia la infancia. Mi viejo me paga la Limeñito me Rap. rota una calle y me deja su empresa. Así como sucedió con el popular tema Mi Bebito Fiu Fiu, le ocurrió lo mismo a esta canción conocida por reunir casi todas las frases pitucas en un solo tema. Me refiero al Limeñito Rap, o también conocido como Mi Viejo me paga la U, producida por que enganchó rápidamente con la comunidad peruana en TikTok, que para junio de 2022 ya era un tema viral en las redes sociales, junto con un breve videoclip que unía escenas virales de internet, como el chico de las películas de los cinéfilos y el loco de la mayonesa. Melgar y la Sudamericana. Una selección arequipeña plagada de limeños acude a la Copa Sudamericana con un sueño: dejar el nombre del país Arequipa en alto. Los rojinegros harían su estreno en la Copa Sudamericana ante el equipo Cuiabá de Brasil, perdiendo 2-0 en Brasil. De ahí en adelante, la clasificación de Melgar a octavos de final fue dramática y se dio en el último partido, teniendo todo en su contra. A la última fecha llegaba, con 9 puntos y tenía que jugar contra Cuiabá en Perú, mientras que Racing tenía 12 puntos y jugaba contra el último de la tabla, River Plate. Para sorpresa, los uruguayos derrotaron a la Academia 1-0 en Argentina y el Domino ganó 3-1, con 2 anotaciones en los últimos 10 minutos. A pesar de que ambos clubes terminaron con el mismo puntaje, avanzaron los peruanos por el gol de diferencia. En los octavos de final se midió contra Deportivo Cali de Colombia. El partido de ida se jugó en el país cafetero y terminó 0-0. Ya en la vuelta apareció el goleador del torneo, Bernardo Cuesta, que anotó un doblete en el Estadio Monumental de la UNSA, para la victoria 2-1 de Melgar. En los cuartos de final, los dirigidos de Pablo Lavallén se enfrentaron al Internacional, que partió como favorita para avanzar a las semifinales, pero eso no sucedió. Tanto el partido de ida en Perú, como el de vuelta en Brasil, terminó 0-0, por lo cual la llave se definió por penales. Carlos Cáceres, guardameta del Melgar, fue la gran figura de la noche. El portero peruano atajó los 3 penales de Inter, para una llave que terminó 1-3 a favor de los visitantes, logrando el pase a las semifinales por primera vez en su historia. En semifinales, el Melgar perdió por 0-3 frente a Independiente del Valle de Ecuador, quedando así eliminado en la semifinal de la Copa Sudamericana. El Dominó quedó eliminado de una copa inolvidable, de un año maravilloso para la historia rojiblanca. Queda el reconocimiento de un equipo peruano que, luego de 19 años, llega a esta instancia en una competencia internacional. La Chilindrina de Guacho. Desde hace varios meses, un curioso personaje ha invadido los videos de TikToks y otras plataformas. Se trata de la Chilindrina guachana, que baila al ritmo de reggaetón en diversas fiestas. A ella se le ve poco expresiva, pero moviéndose al son de la música, como si de un NPC se tratara. Este personaje es una imitación al de la conocida figura de El Chavo del Ocho, interpretada por María Antonieta de las Nieves. En este caso la personificación la realiza un peruano de la provincia de Guacho, sitio ubicado al norte de nuestro país, Lima. La persona que está detrás del mítico vestuario verde y chaleco rojo sería Alex Brandón, un ciudadano guachano que trabaja los fines de semana en las discotecas. Si bien, vestirse como la Chilindrina es parte de su trabajo, lo que resalta en toda su interpretación es la expresión de su rostro, pues es lo que ha despertado gran conmoción en los usuarios. Pues los bailes que realiza los hace sin mostrar una sonrisa, ni gesto alguno. Y según mis fuentes en Guacho, el joven quien interpreta a la Chilindrina guachana tiene varias presentaciones y por cada uno de estos estaría cobrando 500 soles por hora. Nivel 3. Antauro y Hello Kitty.
el etnocacerista Antauro Humala tuvo que cumplir una serie de actividades para obtener su libertad en el penal, como el de preparar postres navideños y proyectos del personaje Hello Kitty con habilidad y destreza. Realizó esta y otras actividades durante las clases a las que se inscribió a lo largo del 2018, según información dada por la INPE. Pero todo esto hubiera pasado desapercibido de no ser porque Antauro Humala negó haber hecho estas actividades, calificando estos trabajos como cojudeces. Bastó esta declaración para ser blanco de burlas por diversas personas y por si fuera poco, fue parodiado en el sketch del regreso del especial del humor. Perú no va al mundial. Uno de los momentos más dolorosos para todos los peruanos. El 13 de junio del 2022, el Perú fue durante casi 3 horas un país fantasma. El habitualmente caótico tráfico limeño había desaparecido y las calles de diferentes partes del Perú estaban tan vacías que pareciera que había vuelto la cuarentena, pero esta vez el encierro de la gente fue voluntario. Estaban todos en casa viendo cómo nuestro equipo nacional de fútbol se jugaba la clasificación al Mundial contra Australia. El gobierno de Pedro Castillo había decretado día festivo nacional y en diferentes lugares del país se habían colocado pantallas gigantes para seguir el encuentro y al que los peruanos llegaron como favorito. Al final, tras la derrota en los penales, Lima fue poco a poco recuperando algo de su pulso habitual. Pero en un tono melancólico que le confiere la espesa nube que casi siempre la cubre, se sumaba también el pesar de los aficionados cabizbajos que regresaban con desgana a sus quehaceres habituales. Y es que como se recuerda esta derrota, significó también un impacto en lo económico, en rubros que van como alimentos, gaseosas, bebidas alcohólicas, envases, restaurantes, y por supuesto la gente de Gamarra que se quedaron con muchas prendas textiles sin vender, generando pérdidas de millones de soles. Fin de la era Gareca. Luego de 7 años al mando de la selección peruana de fútbol, donde clasificó al Mundial Rusia 2018, Ricardo Gareca dejó el cargo de entrenador. En total, el ex técnico afrontó 96 encuentros al mando de la bicolor, con un saldo positivo de 39 cotejos ganados, 23 empatados y 34 perdidos. Entre sus logros más importantes destacan, sin duda, la clasificación al Mundial Rusia 2018, evento al que Perú clasificó tras 36 años de espera. Asimismo, se alcanzó la final de la Copa América luego de 44 años, en Brasil 2019. El Tigre afrontó 4 ediciones del certamen continental, donde llegó a ser tercer lugar en Chile 2015 y cuarto en Brasil 2021. En el medio entre las clasificatorias Rusia 2018 y los duelos amistosos previos al inicio de esta Copa Mundial de la FIFA, la selección de Gareca enlazó 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota, la más larga en la historia. La derrota, más dolorosa del ciclo fue, sin duda, el último repechaje rumbo a Qatar 2022 ante Australia. Aquel día significó el inicio del fin del argentino al mando de Perú que, definitivamente, marca un antes y un después en la historia del fútbol peruano. Ampay Miyashiro. Con ustedes el Ampay del año, las cámaras de Magali Medina ampallaron a Aldo Miyashiro en besos y caricias con la reportera Fiorella Redis, provocando un quinto impacto en la farándula peruana, pues no solo se trata de la infidelidad de uno de los conductores más reconocidos de la televisión peruana actualmente, sino también del periodista deportivo de fútbol en América, cuya esposa e hijos se encontraban fuera del país. Con la excusa de la pichanga es que Aldo Miyashiro y Oscar del Portal salieron de sus casas para supuestamente disfrutar del buen fútbol al lado de sus amigos. Si bien, en un principio fue así, luego esto terminó en una reunión pasada las horas de la madrugada entre las mujeres ya mencionadas. Las imágenes generaron una serie de comentarios en redes sociales y los nombres de Aldo Miyashiro y Oscar del Portal fue lo más comentado durante un par de meses fácilmente. Por ello, hubo un tiempo en que la palabra pichanga empezó a resonar en los peruanos, pues mujeres comenzaron a acompañar a sus parejas a las pichangas tras este Ampay. Y no olvidar la pronunciación de este tipo con respecto al tema. No, efectivamente es triste, te sientes muy mal. Y justamente pensando en la familia. Keiko y Mark Vito se separan.
Keiko Fujimori anunció en junio el fin de su matrimonio con el estadounidense Mark Vito Villanella, con quien se casó en el 2004, poniendo fin a una de las relaciones más largas y estables del medio peruano. Recordemos que Mark Vito ha tenido una participación activa en la vida política de su ex esposa, pues la ha acompañado en sus viajes y actividades partidarias, así como también los procesos judiciales que se le siguen, sobre todo como no olvidar ese momento icónico en el que hace una huelga de hambre frente al penal Santa Mónica. Marta Hildebrand. A sus 97 años dejó de existir la reconocida lingüista y excongresista Marta Hildebrand. Minutos después de darse a conocer el fallecimiento de la lingüista, diversos personajes y entidades como el Congreso de la República se pronunciaron lamentando la muerte de la ex parlamentaria. Recordemos que Marta Hildebrand también era hermana mayor del periodista César Hildebrand y era una reconocida lingüista peruana. Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudió paralelamente la carrera de Pedagogía. Y también se le reconoce porque fue congresista de la República desde 1995 a 2011. Nivel 4. Lima, potencia mundial. Negacionista de la pandemia, antivacunas. Opositor al matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia. Enemigo de los feminismos, la prensa y los inmigrantes. Miembro del Opus Dei que considera que Dios es su jefe. Cree que una supuesta conspiración comunista pretende acabar con Perú. Investigado por lavado de dinero y deudor de impuestos. Ese es Rafael López Aliaga alias Porky. El empresario de 61 años que ganó la alcaldía de Lima al obtener el 26% de los votos en las elecciones regionales y municipales, prometiendo al pueblo limeño terminar con el hambre, adquirir 10.000 motos para combatir la inseguridad, eliminar el cobro de peajes y mejorar el transporte público. Y otras propuestas más controversiales como la construcción de playas artificiales en los barrios más pobres, sin tomar en cuenta que muchas veces ni siquiera tienen agua potable. Todo esto, en sus palabras, hará que Lima sea potencia mundial. Derrame de petróleo en Ventanilla. El derrame de petróleo sucedió en la madrugada del 15 de enero, en las playas del distrito de Ventanilla, debido a la caída de crudo de un buque de la empresa Repsol. Las autoridades han catalogado este desastre como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos. Y es que las olas contaminadas con el crudo se expandieron a no solo a los mares de Ventanilla, sino también a zonas como Ancón y Santa Rosa, generando así que el gobierno peruano declare 90 días de emergencia ambiental. El impacto económico fue de pérdidas de miles de soles ya que el consumo marino bajó en los mercados por temor de los ciudadanos en contraer enfermedades provocadas por la contaminación. A su vez se crearon campañas para limpiar las costas afectadas y rescatar a los animales cubiertos de crudo y como no olvidar la donación de cabello humano, haciendo que el Ministerio del Ambiente se pronuncie pidiendo que cesen estas campañas ya que eran poco efectivas. Muertes falsas en Reniec. En octubre del 2022 hubo una serie de casos aislados de fallecimientos falsos en la Reniec, para luego esta noticia trascender luego que se incluyera la esfera política. Tal fue el caso del ex candidato a la Municipalidad de Lima, Daniel Urresti, quien fue reportado como que había fallecido el 1 de octubre, justo un día antes de las elecciones, o incluso el caso de Pedro Castillo, que decía falsamente que el expresidente había fallecido decapitado en Palacio de Gobierno el 25 de septiembre. Se tomaron medidas de investigaciones y al parecer la seguridad de la Reniec y Sinadec fueron vulneradas. Perú del Sur. Debido a las protestas y marchas sobre todo en la zona sur del país, ya que la gente está en contra del nuevo gobierno, surgió una propuesta de dividir al Perú. El presidente del Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa, Felipe Domínguez, este tipo expresó la intención de crear una república del sur debido a diversos factores, como el que se han ignorado sus pedidos de cierre del Congreso y del adelanto de elecciones para mediados del 2023. Una parte de la gente de la zona sur del país está muy disconforme con este nuevo gobierno. Y de esta manera buscan una independencia ya que no son tomados en cuenta, según esto en palabras de Felipe Domínguez. Los departamentos que integrarían esta nueva república serían Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna y Madre de Dios. Guaco erótico.
A comienzos de año, en medio de mucha expectativa, se inauguró el Huaco de la Fertilidad de la Cultura Moche en el distrito de Moche, en Trujillo. Esto llamó la atención de vecinos de la zona y usuarios en redes sociales, ya que consideran que la estatua no es apropiada para que sea vista por los menores de edad, y tanto fue el malestar de la gente con esta escultura, que al poco tiempo de inaugurada la figura, 5 delincuentes, con armas de fuego, redujeron a los 2 agentes de seguridad que resguardaban el monumento y echaron gasolina al Huaco de la Fertilidad. Sin embargo, al poco tiempo reinauguraron otra vez el Huaco, pero esta vez con su hijo. Nivel 5. Beef de Faraón a Residente. Todo comenzó una pelea entre Residente y J Balvin, pero nadie nos esperábamos es que entrara en escena un nuevo participante en este beef, y así fue. Estamos hablando de Faraón Love Shady, con un tema titulado Rip Resentido, en el que nos trajo más de 3 minutos de frases en dirección a Relé, y no precisamente de buenas, sino que más bien tirándole beef al puertorriqueño, calificándolo de resentido, comunista y racista, generando muchas reproducciones en pocas horas, pero por lo que más se va a recordar esta anécdota, y por la que más yo personalmente recuerdo, es la muy buena respuesta que dio Residente a Faraón en su Instagram. Papá Redmayne. No hay duda que la eliminación de la selección peruana del Mundial Qatar 2022 frente a Australia será un episodio que el hincha peruano nunca olvidará. Y más de quién fue el gran protagonista en la tanda de penales por sus atajadas y el particular baile que distrajo a los dirigidos, en ese entonces, por Ricardo Gareca. Se trata de Andrew Redmayne, que se volvió todo un personaje tras haber eliminado a Perú de Qatar 2022, es más, algunos hasta parodian al portero, Andrew Redmayne, y lo llaman papá tras sus buenas atajadas en la tanda de penales del repechaje mundialista, tal y como ocurrió con Poulsen durante el Mundial de 2018. Sin embargo, esta broma traspasó fronteras y fue el propio equipo de Redmayne que ahora lo bautizó como tal. A raíz de ello, han habido varias bromas por parte del arquero hacia los peruanos. La última fue que mediante su cuenta de Twitter realizó un post donde pedía a las personas escoger una empresa peruana para hacer una colaboración, y a la respuesta más creativa le daba unos guantes firmados. Definitivamente este tipo es nuestro padre. Diego Berti. Un fallecimiento que enlutó al mundo del espectáculo, pues el popular cantante y actor peruano Diego Berti, de 54 años, falleció tras caer del edificio en el que residía en Miraflores, en la madrugada del 5 de agosto, causando conmoción en nuestro país. El artista peruano es recordado por sus interpretaciones en cine y televisión. Además, este año buscaba retomar su carrera musical. La circunstancia en el fallecimiento de Diego Berti se mantiene con reserva hasta el día de hoy, y nunca se esclareció si se cayó por un accidente. Buzz Lightyear y Cineplanet. El 16 de junio, se estrenó en el Perú la película de Buzz Lightyear. Esta entrega de Pixar había causado gran expectativa por la historia que tenía por mostrar, pero esta no había sido la razón por la que había llamado la atención, sino por otro aspecto en particular. Se trata una escena que muestra el beso entre 2 personas del mismo sexo. Es por eso que la cadena de Cineplanet puso una advertencia de contenidos tanto en su página web como a la entrada de sus salas de proyección, la cual generó demasiada polémica en las redes sociales, pues consideraban ofensivo que se describiera la situación con algo negativo, dada la forma en que Cineplanet lo comunicó. Luego de las miles de críticas, Cineplanet cambió su descripción y lamentó el hecho. Gisela Valcárcel acaba con la ilusión de los niños. Gisela Valcárcel se tomó un tiempo para visitar a los niños y niñas del distrito de San Juan del Lurigancho, donde realizó una chocolatada como obra social para los menores que menos recursos económicos tienen. Durante su participación en dicho evento, sorprendió a todos los asistentes, incluyendo a los más pequeños, pues la conductora de televisión rompió la ilusión de los niños al revelar que el Papá Noel no existe, por lo que de parte de él no iban a recibir ningún regalo esta Navidad. Asimismo se marcó un monólogo anticapitalista ante los niños, pues recalcó que este personaje ha sido creado por el hombre con una intención comercial, pues su único fin es que se fomente la entrega de regalos, lo que supone una fuerte inversión económica en los hogares y centros de trabajo. Nivel 6. Ronderos obligan a hacer planchas a chofer de Latina.
En el marco de las protestas en la región La Libertad, un grupo de ronderos bloquearon una vía que comunica Trujillo con la sierra. En ese sentido, se restringieron el tránsito de vehículos, inclusive a los que son de medios de prensa. Es que una unidad del Canal Latina fue detenida por los protestantes y el chofer fue obligado a bajar del vehículo, obligándolo a hacer ejercicio físico para permitirle su circulación por el sector. Entre risas, los ronderos le pidieron que ejecutara decenas de flexiones de brazos, mientras le recriminaban por qué su canal no transmitió todos los partidos del Mundial de Qatar. Finalmente, lo dejaron seguir su camino para que el equipo de prensa pudiera hacer su despacho a nivel nacional. Sin duda este tipo de cosas solo pasan en mi Perucito. No te pases, no. ¿No pasar el mundial? ¿No pasar el mundial? No, decir la verdad. Vamos, ya vas a cansar, ¿eh? Suelta. Bien hecho, bien hecho. Alan García está vivo. Una teoría que una parte de los peruanos daban por hecho desde el día en que falleció Alan García en abril del 2019, y que esta teoría cobró más credibilidad en este 2022, pues, en su columna de Perú 21, Jaime Bailey narra lo que un abogado italiano que vive en Madrid le cuenta sobre Alan García, afirmando que está vivo y se encuentra en un pueblo de Suiza, escondido para evadir la justicia, tras su deceso reportado por todos el 17 de abril de 2019. Según las palabras de este abogado, narra Bailey que Alan se despidió de sus alumnos en una universidad en Lima un día antes de su deceso, y dijo que esa sería su última clase ya que sabía que en pocas horas irían a arrestarlo. Sin embargo, no se entregaría ante la justicia, y ejecutó su plan de fuga. Mark Zuckerberg denunciado en Piura. Un abogado piurano llamado Juan Mejía Seminario denunció a inicios de año al CEO de Meta porque fue suspendido durante 30 días su cuenta de Facebook por sus publicaciones sobre la COVID-19. Fue como se conoce, Facebook radicalizó sus medidas contra la desinformación por el coronavirus, suspendiendo y bloqueando cuentas que compartan fake news, pidiendo así una indemnización de $300.000, y además se autodenominó como el primer latinoamericano que está llevando a Zuckerberg ante los tribunales. Tras una exhaustiva investigación de mi parte, me di con la noticia de que al final la demanda quedó en nada, pero quedara para la anécdota de que fue el primer peruano en demandar al dueño de Meta. La casa más fría de Lima. A mediados de año, una campaña publicitaria de Vic generó una ola de críticas, ya que recrea la cabaña de una familia rural de escasos recursos en un centro comercial. Supuestamente la idea es que los limeños sientan las bajas temperaturas, generados artificialmente, como si estuvieran en los Andes. Esta experiencia pretendía lograr donaciones para abrigar a los damnificados por las heladas en la región de Puno, en su mayoría campesinos que lidian con la pobreza. Esto fue muy cuestionado debido a que se tocó el tema del friaje superficialmente, caricaturizando las condiciones de vida de estas personas, como también el uso de la pobreza para la visibilidad de una marca, a su vez estereotipando a la población rural afectada. Recordemos que a esta campaña se sumaron figuras del medio televisivo como Gianella Neira, que invitaba al público limeño a conocer la casa más fría de Lima, incluso también se sumaron los guerreritos. Al final la polémica campaña hizo que Vic decida retirar toda publicidad sobre la experiencia del frío en Puno. El avión parrandero. Para muchos, la principal razón por la cual Perú no clasificó al Mundial, pues luego de no clasificar al Mundial de Rusia se buscaron culpables, es ahí que sale a luz la noticia de que 180 personas que no eran parte del staff, viajaron en el mismo avión de la selección peruana, cuando debían estar concentrados para el partido más importante. Desde el dueño de una cevichería, familiares, amigos de los jugadores y hasta un barbero, viajaron en el mismo avión de la selección peruana de fútbol, solamente faltaba el hincha israelita. Lo que sorprende de esta situación es que el ex técnico argentino Ricardo Gareca permitió todo esto a pocas horas de jugar una clasificación al Mundial. Esto de todas maneras desconcentró al plantel, que tuvo una confianza excesiva y hasta miraba por encima del hombro a Australia en los días previos al cotejo. El peor golpe de Estado.
A lo largo de su mandato de Pedro Castillo, que no superaba ni año y medio, el Congreso llevó 3 procesos para vacarlo, la tercera se daría el 7 de diciembre de 2022. De alguna manera se enteró Pedro Castillo, que en este tercer proceso de vacancia el Congreso ya tenía 87 votos para vacarlo. Es ahí que de tal vez una manera desesperada aparece en televisión dando un mensaje a la nación. A las 11 de la mañana, del 7 de diciembre, disuelve temporalmente el Congreso de la República, sin capacidad constitucional para hacerlo disuelve el Congreso y la instauración de un gobierno de excepción más un toque de queda. En este desesperado acto de golpe de Estado, su único objetivo era librarse del Congreso que lo perseguía, además mantenerse en el poder, y como se sabe creyó fielmente en que tanto como la población como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lo iban a respaldar, pero no fue así. Todas estas instituciones del país dejaron en claro que no lo apoyarían y todo su gabinete comenzó a dimitir después de dar este mensaje, quedando Pedro Castillo solo contra el mundo. A las pocas horas de dicho mensaje Pedro Castillo, derrotado y destituido del cargo, el expresidente ya estaba detenido, siendo este probablemente el golpe de Estado más torpe que se haya hecho en el Perú. Sin duda este 2022 nos dejó momentos que serán recordados mientras pasen los años, como Chupetín y la Pantera reviviendo el cine peruano, Perú no yendo al mundial por culpa de un cevichero, y Pedro Castillo siendo Pedro Castillo. Y no olvidar a Papá Redmayne como otros dibujitos que fueron apareciendo a lo largo de este año. Yo por mi parte me despido, vuelvo el otro año, subiendo más contenido como de costumbre. Macanaki le dio una enfermedad contagiosa después de las grabaciones con Inca Production. Al parecer falleció. Pedro Castillo, nadie sabe cómo, pero logró escaparse del país. Su paradero actual sigue siendo un misterio. Chupetín Trujillo, por fin cayó. El Turri se convirtió en el nuevo presidente de la República Independiente de Arequipa. El Mirón del Callao se mudó a Huaycán debido al bullying que recibía en el puerto Chalaco. Neverkick lo demandó la empresa Intercorp debido a la iceberg de Innova School. Actualmente se encuentra prófugo de la ley. ¿Qué fue, Pecasa? ¿Por qué estás loqueándote con ese? Loqueándose, loco, cuchat, muere. ¡Oh, cuchat, muere! ¡A tu basura!